Pero bueno, nos venimos al tiempo de la palabra en este momento y yo les encomendé a ustedes, no sé si lo llegaron a ver por el grupo de chat de la iglesia. ¿Quiénes vieron el mensaje que yo envié? Ajá. Ahora el tema es que lo hayan hecho, porque yo no voy a leer todo el texto que corresponde al día de hoy, porque como les dije la primera vez que abrimos este mensaje del libro de Daniel, en el capítulo 1, corresponde a la iglesia leer el libro de Daniel, leerlo detenidamente, es más, casi como que tiempo de devoción diario con este libro para que puedan captar la esencia, específicamente el contenido espiritual que tiene este libro, más allá de las historias que hemos compartido y de los mensajes que seguiremos compartiendo aquí. Así que bueno, por el grupo de chat yo le dije, tarea encomendada, lea el capítulo, ¿cuál? 7, que corresponde para el día de hoy, de tal manera que usted ya sabe de lo que voy a hablar. Aquí hay spoiler, eso es lo bueno de la Biblia, que ya sabemos que va a terminar y sabemos el resto de las historias, pero necesitamos profundizar aún más en cuanto a la aplicación personal y la aplicación espiritual que tiene el contenido del libro de Daniel. Así que bueno, vámonos entonces al libro de Daniel en el capítulo 7, y es muy particular este capítulo y los que vienen posteriormente, porque Daniel es un libro que prácticamente se divide en dos partes. La primera parte ya ha sido cumplida, que es del capítulo 1 al capítulo 6, y es una parte donde se narran, como ya ustedes vieron en las predicaciones, son historias, se narran historias sobre Daniel y los compañeros de Daniel y todas las situaciones que ellos atravesaron como parte de su experiencia en el exilio babilónico, que es el contexto donde estamos hablando. Ahora, desde el capítulo 7 al capítulo 12, el libro pasa a otro nivel, vamos a decirlo así. Y es un nivel que requiere mayor observación, más detenimiento, porque no son historias, sino que se narran o que contienen las visiones proféticas de Daniel. Todo el resto del libro vamos a estar hablando sobre este contenido, las visiones proféticas que tuvo Daniel. Por lo tanto, es un contenido altamente simbólico, prácticamente todo es simbólico en cuanto a todas las imágenes, ilustraciones, comparaciones, todo lo que se utiliza. Hay que saberlo leer desde esa perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay literalidad en lo que se está planteando en estos capítulos. No podemos leerlo de manera literal. Forma parte de un estilo literario que llaman la literatura apocalíptica, y como toda la literatura apocalíptica contiene mucho contenido simbólico, figuras, ilustraciones, lenguaje que requiere una mayor atención. Ahora, probablemente algunos de ustedes no están acostumbrados a ver tanto simbología, pero vamos a ver por qué Dios se manifiesta, por qué Dios habla también incluso de esta manera. Y que algo sea simbólico, importante que ustedes sepan esto, no significa que existen códigos ocultos detrás de esos mensajes. Algunas personas están buscando mensajes crípticos, códigos y algo así como que no está muy dicho y andan buscándole, como dicen, las 5 patas al gato, a algo que simplemente es un lenguaje simbólico, y por lo tanto van más allá y hacen interpretaciones personales y privadas de algo que no requiere ese tipo de interpretación. Dice la Escritura que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que vamos a leer a partir de hoy, creo que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bueno, hecha esta pequeña aclaratoria, un poco para que sepamos por dónde va, esto ayuda a que la iglesia también crezca en conocimiento, crezca en entendimiento de la palabra, de tal manera que no podemos quedarnos solamente con la pura experiencia bonita de las historias, de las narraciones, que también tienen alto contenido espiritual, sino que ustedes se van a dar cuenta y saben que existe en la Biblia un contenido que requiere un poco más de preparación, de atención, y eso es necesario,
es importante adquirir conocimiento y este conocimiento nos prepara para tener una vida devocional más profunda y que podamos también aprender a discernir los tiempos y las situaciones que acontecen en nuestro mundo. Entonces, bueno, a partir de aquí, el profeta, fíjate lo interesante, el profeta, cuando hablo del profeta, ¿de quién estoy hablando? De Daniel. Ok, a partir de aquí, el profeta ya no va a interpretar los sueños de otros. Eso es lo que venía haciendo Daniel, ¿verdad? Una persona con la capacidad y el don para interpretar sueños que tenían otras personas y visiones, y Dios le había dado, como él mismo decía, es de Dios quien viene las interpretaciones. Pero ahora él no va a interpretar los sueños de otros, sino que ahora será guiado a entender sus propios sueños y visiones. Ahora viene lo interesante. Ahora son los sueños de Daniel y son las visiones que tuvo Daniel. Entonces, el día de hoy vamos a tocar parte de estas visiones. Algunos titulan en algunos textos bíblicos el capítulo 7 como la visión de las 4 bestias. Yo prefiero llamarlo a veces la visión del reino sin fin. Me gusta más enfocarlo en lo que ha de suceder en el reino eterno. Vamos a hablar de estas visiones que tuvo Daniel, dignas de una película. Algunos puede ser una película de terror o una pesadilla sin fin, porque Daniel no lo dice, pero si yo fuera Daniel, yo pensara que tuve una pesadilla cuando tuve este tipo de sueños. Así que bueno, debo señalar también que este capítulo 7 guarda una estrecha relación con el capítulo 2, que fue predicado por Oscar, ¿no? Sí, el capítulo 2 fue predicado por él, específicamente porque hay una secuencia o hay una conexión, como dijo Flor la semana pasada, hay un espejo. Este es un capítulo espejo del capítulo 2, porque tanto en el 2 como en el 7 encontramos una secuencia de 4 reinos que finalmente son sustituidos por un 5.º reino que es divino y es eterno. Los 2 capítulos tratan el mismo asunto de la secuencia de estos reinos. Bien, dice el profeta Isaías, en el capítulo 46, el profeta Isaías: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. ¿Qué le parece si oramos? Padre, ante ti colocamos, Señor, esta palabra. Ante ti, Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a la sabiduría de la palabra de Dios, de tal manera que lo que hoy, Señor, se comparta pueda trascender en cambios, en transformaciones profundas en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra perspectiva de nosotros mismos, de la iglesia, del mundo, de la historia, de la humanidad, de lo que acontece y de lo que ha de venir, Señor. Ante ti estamos para recibir la palabra tuya, mi Dios. Amén, Señor. Bien, cuando yo estuve preparando este mensaje ya desde hace como 5 semanas, los que estamos en esta predicación apenas nos dicen de que vamos a predicar y empezamos, porque sabemos el compromiso que eso implica. Y dice, no, ya, ¿verdad? Lo que predique, yo tengo 4 semanas y me acuesto y pienso y medito y anoto y tomo notas, las cosas que se me vienen a la mente de todo lo que voy leyendo, las cosas que se van estudiando. Yo tuve el dilema entre si predicar o hacer una enseñanza, porque este es un mensaje más, y se los digo, para un seminario, y todo el libro de Daniel prácticamente, para un curso sobre literatura apocalíptica, por todos los detalles, por todo el contenido que esto tiene. Así que yo dije, bueno, o predico o imparto una clase magistral, o sea, porque yo puedo hacerlo uno como puedo hacerlo otro. Y después dije, ¿y cómo hago para que haya un poquito de uno y un poquito de lo otro? Así que bueno, yo diría más bien de que hoy va a haber un poquito de 70% de predicación y 30% de conocimiento y enseñanza, hasta como usted lo quiera ver, un poquito de inspiración y un poquito de información, porque los domingos queremos predicar para generar inspiración en la iglesia y no solamente convertir esto en puros conocimientos e información. Pero a mí, en lo particular, cuando tengo conocimiento y tengo información, me siento inspirado. A mí me inspira saber.
conoce, wow, mira esto, yo me emociono, yo camino en la casa y pienso aquello y adoro a Dios y me arrodillo. O sea, el conocimiento genera adoración también. Así que no van a creer que es algo así, ay, porque yo tengo que saber todos esos detalles y esos asuntos históricos, geográficos, políticos. Bueno, porque la Biblia, sepa usted, fue escrita en un contexto particular. La Biblia tiene un contexto histórico, tiene un contexto geográfico, tiene un contexto político, tiene un contexto económico y a partir de ahí comprendemos el contenido de la Escritura para poder aplicarlo el día de hoy. Daniel 7:1. Vamos a empezar por aquí. Yo le dije que no voy a leerlo todo, pero vamos a empezar por aquí, porque ya usted se lo leyó. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿se acuerdan de Belsasar, no? Estoy leyendo en Reina Valera, 2015. Más actualizada que la del 60, ¿no? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Listo, así empieza. Belsasar, ¿se acuerdan, no? O sea, esto aconteció durante el reinado de aquel descendiente de Nabucodonosor. Dicen que era el nieto, pero era uno de los descendientes. Y el Belsasar, aquel que armó aquella gran fiesta con los 1000 invitados, donde apareció la mano escribiendo en la pared. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quién fue que predicó de eso? Sandy, y después lo unió con Henry, no sé, fue Sandy. Bien, bueno, en ese tiempo, fíjate, ya los medos y los persas, ya el imperio medo-persa estaba gobernando, pero Daniel está contando algo que sucedió antes de esto. En el reinado de Belsasar, él tuvo un sueño, dice, un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, es decir, estaba durmiendo. Ahí acostadito, no sé si estaba medio dormido, medio despierto, pero lo cierto es que estaba allí. Y después que él tuvo el sueño, apenas se levantó, dice que lo escribió. Así que no es tanto a veces la tradición oral, también hay tradición escrita en la Biblia. Él lo escribió y relató lo principal del asunto. Daniel, sin saberlo y sin entenderlo, tuvo una visión. Les cuento de una vez ya todo de qué se trata el resto del libro. La visión que tuvo Daniel fue del periodo del tiempo histórico que va desde el reino de Babilonia hasta el final de la historia. Eso fue lo que vio Daniel, tamaña cosa. Desde el reino de Babilonia, Daniel vio hasta el fin de la historia. Y el fin de la historia es el establecimiento del reino de Cristo para siempre. O sea, eso lo tenemos claro. En eso culmina la historia de la humanidad. Y Daniel vio ese periodo de tiempo, pero así como se dice, de un solo jalón, en un sueño que dice que duró toda la noche, aquellas visiones que él tuvo. Ahora, ¿cómo recibió Daniel entonces esta visión del futuro y el fin de la historia? Déjame quitarme esto un momento. Veo mejor sin los lentes. La miopía. Dice, ahora, Daniel se sentó un día a aplicar algunos métodos para analizar el futuro, se sentó a hacer unas proyecciones, hizo algunas adivinaciones. ¿Daniel hizo eso? No. ¿Qué dice la Escritura? Que tuvo sueños y visiones. Él no estaba haciendo predicción del futuro. Ojo, no fue un análisis que hizo, como algunos, así existen métodos actualmente científicos para tú poder más o menos saber hacia dónde van las cosas. Sí se aplica a nivel organizacional, empresarial, en mercado, o sea, para ver las tendencias, ¿no? Pero eso no era lo que estaba haciendo Daniel. Él tuvo sueños y visiones. En la literatura bíblica, es importante que ustedes sepan, los sueños y las visiones son la forma o el vehículo que Dios utiliza para revelar sus planes y propósitos. Dios habla a través de ¿qué? Sueños y visiones. No son interpretaciones que nosotros hacemos del mundo. Dios utiliza esa forma. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Ustedes lo pueden saber, desde José en adelante a una cantidad de reyes y otros personajes de la Escritura. Dios transmite mensajes importantes. Cuando Dios quiere decir algo importante, lo va a decir de manera directa y personal y utiliza los sueños de una persona. Vayan que en toda la Escritura
es así. Tanto durante el sueño, es decir, estando dormido, como también puede estar la persona en un estado consciente o semiconsciente, como le pasó a Isaías cuando tuvo la visión en el capítulo 6 de Isaías. Estaba yo en el templo y se me apareció el Señor alto y sublime sentado sobre un trono y apareció, él no estaba dormido allí, fue una visión, lo que llaman una teofanía en el lenguaje actual, vio cosas. Así toda la escritura está llena de esta capacidad de los videntes, que era como se le llamaba también a los profetas anteriormente, un vidente, porque veía cosas que otro no estaba viendo. Entonces, Dios se manifiesta a reyes, Dios se manifestaba a profetas y a personajes clave a través de los sueños y visiones con un propósito particular. Cuando Dios quería intervenir en eventos históricos clave, enviaba esto a las personas. Ahora, ¿cómo se experimentaba esto? Yo quiero ubicarme y que nos ubiquemos en el lugar de Daniel para poder entender lo que él estaba viendo posteriormente. Daniel tuvo una experiencia sobrenatural. Vamos a estar claros, que no fue que comió pesado en la noche y soñó algo. No comió caraota de noche ni se echó una carne asada a las 10 de la noche. No, fue una experiencia espiritual. Es una experiencia sobrenatural. Dios revela verdades espirituales y abre las realidades celestiales. Eso fue, es como se abrió una realidad celestial delante de él. Eso no es cualquier sueño. Yo no sé si usted ha tenido un sueño donde usted simplemente dijo, wow, mira lo que vi. No, pero Daniel solamente hay uno, este tipo de revelaciones. Pero lo que quiero decir es cómo se abrió el mundo espiritual ante los ojos de Daniel. Y ustedes van a ver el capítulo 8, el 9, el 11, todo narra, es una realidad espiritual más allá del entendimiento humano. Ahora, para que Dios haga eso, te tiene que agarrar tranquilito, dormido. Así, tú sabes, estado semiconsciente. Yo no sé si tiene alguna relación con la ciencia, pero ondas delta y ondas alfa para que te entre todo. O sea, porque estás en otra frecuencia cerebral, déjame decirle, y vas captando cosas que en estado consciente no las vas a ver. No estás consciente y Dios puede hacer eso cuando Él quiera. Lo hace, en este caso lo hizo con Daniel. Entonces, en Daniel todo esto involucraba una experiencia sensorial total, déjame decirle. Cuando Dios envía sueños y visiones, la experiencia es total. Es decir, hay cosas que tú ves, hay cosas que tú oyes y hay cosas que tú sientes en tu propio cuerpo. Lo percibes, lo experimentas en ti. Y en Daniel le pasó eso. Daniel miraba, Daniel escuchaba, Daniel tuvo una respuesta fisiológica, tanto que la Biblia, el mismo texto lo dice, ustedes lo pueden leer, que la emoción era tan intensa de lo que él estaba viviendo que sintió miedo, preocupación, desconcierto y dice que se le palideció el rostro, o sea, se puso pálido. Mira, cuando usted se pone pálido ante algo, que lo digan aquí los médicos, bueno, es que está medio choqueado, como dice, o sea, estoy entrando en shock, se me está bajando el nivel de la sangre, me está dando la pálida. Prácticamente era lo que le estaba pasando a Daniel y él lo dice, me perturbé, tuve miedo, me preocupé, me dio esto ante aquella experiencia que estaba viviendo. Por eso yo le digo, esto no fue comer caraota con carne de noche, fue algo sobrenatural que incluso las emociones, la mente de Daniel le costaba soportar eso. Algo muy similar le pasó a Juan de Patmos allá en el Apocalipsis, cuando tuvo aquellas revelaciones también ante la presencia de Dios. Él dijo, yo caí como muerto. Nada más lo vi, dije, caí como muerto. Y algunos de nosotros a veces pretendemos, oh Dios mío, revélate a mí, muéstrame. ¿Te me entiendes lo que le quiero decir? Señor, muéstrame tus planes, tu propósito, muéstrame hacia dónde vamos, el futuro y dame una visión tuya, aquello. Y yo a veces le digo, tú te quieres morir. O sea, tú te quieres morir. O sea, porque mira, o sea, las experiencias de todas estas personas, hubo una experiencia sensorial total que los abrazó completamente. Así se manifiestan los sueños y las visiones de Dios.
Y ahí comenzaron todos los símbolos, comenzaron todas las imágenes, cosas que iban pasando por la mente de Daniel. Yo no sé qué sueño has tenido tú alguna vez en tu vida que te has levantado y dices, me siento perturbado por este sueño. A mí me ha pasado. Yo he tenido sueños que me he levantado y digo, esto me perturbó, vi esto, soñé aquello, esto qué querrá decir, Dios me está diciendo algo, o qué, o fue mi mente, pero hay cosas que perturban. Ahora imagínate esto que estaba atravesando Daniel. ¿Están conmigo? Entendamos a esta persona lo que estaba experimentando y viviendo, un poco para que nos cuidamos también del hecho de que a veces hay que saber pedir o no sabemos lo que pedimos. Cuando Daniel despierta o vuelve en sí, no sé, o se dio cuenta que ya estoy aquí y ahora. Solamente existe el presente, estoy aquí, o sea, que se dio cuenta, dice que escribió inmediatamente lo más importante del sueño. Imagínate que no lo escribió todo, saca cuenta por ahí nada más, como decían antes, calcula tú. Escribió solamente lo más importante, no lo que se acordó, sino lo más importante del sueño, porque así son los sueños tienen demasiadas cosas, demasiados detalles. Es más, cuando tú cuentas un sueño, ya está 80% tergiversado, porque le estás añadiendo elementos tuyos, le estás añadiendo ya tus interpretaciones. Daniel escribe tal cual el sueño porque Daniel estaba evitando hacer interpretaciones. No quería interpretar el sueño, para empezar porque no lo entendía. Entonces, Daniel escribió lo que se le vino a la conciencia y se limitó solamente a describir lo que observó y lo que escuchó sin explicaciones y sin interpretaciones. Importante eso también. O sea, la profecía se escribe tal cual como se recibe. Escribí esto, recibí aquello. No explicas nada. No interpretas nada, no le añades nada. De hecho, en el libro de Apocalipsis existe una hay una advertencia, pero la palabra admonición, creo que es esa. O sea, hay una admonición o una advertencia para el que añada a la profecía. Y el que le quite. El que le quite y el que le añade, le cae. Sí. Tal cual, o sea, ninguna profecía se puede ni añadir ni quitar, tanto que Pablo dice, no las menosprecies, no menosprecia la profecía, porque sabemos que fue escrita por santos hombres de Dios. Bueno, Daniel la escribió tal cual, sin añadir, sin quitar. Esto fue lo que yo vi, esto fue lo que yo escuché. Entonces, Daniel dice lo siguiente: miraba yo en mi visión de noche, y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Así empezó a escribir. Dice, vi 4 bestias que surgen del mar. Entendemos, aquí ya es parte de la interpretación por los comentaristas bíblicos, que esto habla de una situación espiritual caótica. O sea, Daniel está diciendo, desde una situación espiritual caótica, agitada y violenta en todas las direcciones, porque dice que el viento soplaba de todas las direcciones, de esa situación caótica y violenta vi surgir 4 bestias. Así sucede. O sea, de los momentos de caos, en los momentos agitados, pueden surgir situaciones conflictivas que dominan y que se manifiestan como bestias. Voy a poner un ejemplo histórico. Me acuerdo de la Alemania nazi, lo que llamaban la Alemania de Weimar, el gobierno de Weimar en Alemania en los años 20, 1920. Alemania estaba en la quiebra, agitada, convulsiones, gente en la calle, se estaba quebrada completamente, y de ahí surgió quien tenía la solución para la Alemania. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Sale el nacionalsocialismo nazi, que llamaban nazi, y sale la bestia. O sea, y surge, pero ¿qué aprovechó? La agitación social, la agitación política, la agitación espiritual, todo convulsionado, y de ahí surge. Así es un ejemplo histórico de muchos que hay.
Cómo en esos momentos hay que tener cuidado con el que tenga la salvación para ti. Y vengo a salvar a Alemania. Los enemigos son esto y lo otro. Y empieza y todos sabemos el resto de la historia como un arquetipo del anticristo, por decirlo así, surge de la Alemania nazi. Un poco para que veamos, conectar con ejemplos históricos reales. Ahora, 4 bestias. Daniel describió su visión de acuerdo con las referencias que él conocía del mundo animal de la época. O sea, de hecho, usa lo que llaman expresiones de semejanza. Nunca dijo, vi un león, vi un oso, vi un leopardo. No, se me parecía a, eso es importante. Era semejante, era similar, era como. Eso no dice que está diciendo que es. Fíjense, no está diciendo que es, se me parece. O sea, simplemente él tenía unas referencias de su, no sé, del bestiario popular de la época. Del bestiario, sí, así, en la Edad Media se usaba el término el bestiario, que son todos los animales fantásticos y mitológicos que se conocían. Entonces, Daniel está viendo algo aquí y dice, se me parece a esto. Los animales que Daniel describe no corresponden con ninguna especie conocida. Ninguno. O sea, no hay estos animales, no existen, como lo está describiendo Daniel. Entonces, imagínense la carga simbólica, que ni siquiera sabe lo que está viendo. Es algo así. Juan, si hacemos paralelismo con Apocalipsis, vamos a ver que en el libro de Apocalipsis también hay descripciones de bestias, de cosas, de dragones. Es como eso, porque es lo que conoce, es lo que hacemos nosotros. Cuando vemos un bicho raro en la casa, se me parece a una cucaracha. ¿Verdad? Eso es como un chipo. No sabemos qué es algo y entonces decimos que el coco. Todo es el coco. Entonces, claro, Daniel no tenía Google Lens como para saber qué era eso. No, así, el otro día aparecieron unos bichitos en la casa que son unas chinches y yo decía, ¿qué es eso? Y agarré Google Lens, foto. Animal data, y me dio toda la descripción de la foto que yo había tomado. Entonces Daniel no podía tener para ver qué es eso. No lo sabía. Bien, entonces, las 4 bestias. 1, un león con alas. Primero, ¿qué vio? Un león con alas de águila. No hay leones con alas de águila. Pero sí hay leones y hay águilas, pero no hay leones con alas de águila. Segundo, un oso que se inclinaba de lado. Tercero, un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. Y cuarto, una bestia indescriptible que no tenía comparación con ninguno de los animales conocidos, que lo llamó una bestia, que tenía 10 cuernos, a quien le apareció un cuerno chiquito, y ese cuerno pequeño tenía ojos y boca, y ese cuerno que tenía ojos y boca arrancó 3 cuernos más, y este se quedó gobernando todo. Explícame eso. O sea, yo quiero que nos ubiquemos en lo lógico, vamos a verlo así, o sea, ya va. Una bestia tenía 10 cuernos, de los 10 cuernos salió otro cuernito, de esos 10, ese cuernito tenía ojos y boca, y de paso arrancó a 3 más, o sea, se quedaron 7, dijo. O sea, ya, entonces, vean lo literal en este momento. No, o sea, él describe lo que ve, eso es todo. Yo veo esto allí. Daniel no tenía idea del significado de esto, ni la menor idea. Pero más adelante, en el versículo 17, se le revela que estas bestias representan a 4 reinos o dominios que corresponden con los mismos reinos del sueño de la estatua de Nabucodonosor. ¿Sí lo ven? O sea, ahora conecta por allí. Y a Daniel dice, no entiendo. Y dice, mira Daniel, déjame explicarte. Yo creo que fue uno de los ángeles que estaba allí. Un ángel le dice, te lo voy a explicar.
Esto solamente puede ser explicado celestialmente, angelicalmente. Ningún hombre puede explicar esto. Daniel tuvo que recibir la revelación directa de los cielos. Bueno, imagínate. O sea, entonces Daniel te lo voy a explicar. Son 4 reinos. Ahí, no le dijeron eso, eso lo estoy diciendo yo, y son los mismos 4 reinos de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Entonces, claro, entonces cuando vemos el asunto, el león alado, que era un símbolo que se utilizaba mucho en la época también en la escultura, el león alado es la cabeza de oro. ¿Se acuerdan de la cabeza de oro? El oso cojo, ese es era cojo. El oso, sí, que caminaba de lado. Y eso tiene su explicación también. El oso cojo es el torso y los brazos de plata. El leopardo es la barriga y los muslos de bronce. Y la bestia con cuernos son las piernas de hierro, más los pies y los dedos de hierro y de barro. O sea, es la misma figura, prácticamente, solo que con símbolos diferentes. Se trata de la misma revelación prácticamente, pero hay una diferencia de enfoque con respecto a la visión de Nabucodonosor. Fíjense. La visión de Nabucodonosor, ¿desde qué perspectiva está hecha? Desde un gobernante poderoso, en ese caso. Era un gobernante pagano como Nabucodonosor. La visión de Nabucodonosor está hecha para ver al mundo desde la riqueza, la fuerza y el esplendor y el poder. Él veía oro, plata, metales preciosos y metales utilizados en la guerra. Entonces, la visión de Nabucodonosor está hecha desde el esplendor de los reinos. Una estatua, para empezar, un símbolo de poder. Un símbolo de poder, un símbolo de adoración hecha de distintos metales. Como ya les dije, oro, plata, bronce, hierro. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que está viendo Daniel? Las visiones de Daniel vienen de un hombre de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, el hombre de Dios describe la historia como una sucesión de imperios bestiales, destructores y depredadores. Esa es la gran diferencia que hay y es mucha. Para los poderosos, para los gobernantes, especialmente los tiránicos, el mundo es un lugar para conquistar. El mundo es para poder, es para riqueza, es para esplendor. No nos dejemos deslumbrar por eso, cuidado. No nos dejemos deslumbrar que tras ese poder, esas riquezas, esas grandes infraestructuras, esos grandes sistemas económicos, políticos, los edificios, la arquitectura, tras de todo eso hay una lectura espiritual que necesitamos tener. Si vemos el mundo desde la mirada de Nabucodonosor, vamos a decir, ay, qué linda es Nueva York. Me encanta Nueva York. Si vemos el mundo desde la mirada del profeta, van a decir, Nueva York, no me halagas con el oro. ¿Te acuerdas? Hay una canción. Dice, Nueva York, no me deslumbras. Tras de ti hay codicia. Hay poder. Porque el espíritu de Nueva York es codicia. Es poder. O sea, usted entiende lo que le estoy diciendo. La lectura espiritual es ver qué hay detrás de las naciones, qué hay tras las ciudades. Babilonia era esplendorosa, Azusa, la capital de Persia, era esplendorosa, Roma era la gran Roma, pero no me dejas deslumbrar de tu poder y de tu riqueza, porque el mismo libro de Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis, habla de la caída de Babilonia, pero no la Babilonia de Nabucodonosor, sino el símbolo de una Babilonia, un poder político, o sea, se derrumba ante los ojos de Dios. No nos dejemos deslumbrar por eso. La historia nos enseña que los grandes imperios construyen su gloria a partir de la conquista. O sea, ustedes han leído la historia. La conquista, el saqueo de riqueza, la esclavitud, la tecnología bélica y el genocidio. Eso es la historia, son los grandes reinos, y estoy hablando con toda propiedad, llámese Portugal, llámese España, llámese el reino inglés, llámese los franceses, vivieron de la dilapidación de las riquezas de otras naciones.
Entonces dice, ay, la gran Francia, ay, la gran España, ay, el Palacio de Buckingham, ay, mira, qué grande, pero detrás de todo eso hubo rapiña, destrucción, saqueo, genocidio. Es lo que está diciendo el profeta aquí. O sea, para mí son bestias. Fíjate la expresión que está utilizando. Ojo, yo no estoy hablando mal de ningún país o algo de eso. Yo lo que quiero es que tengamos una visión espiritual de la historia, de la realidad de las cosas. Los gobernantes tiránicos se enseñorean de las naciones. Y Jesús lo dijo, los gobernantes se enseñorean de las naciones y quieren hacerlas grandes para ellos, como dice uno por ahí. Queremos hacer esto grande. O sea, el enfoque de Nabucodonosor moderno es hacer grande las cosas. Poder, dominio, conquista política, económica, o sea, la geopolítica mundial, pues vamos a conquistar aquí, vamos a invadir Ucrania, vamos a echar una bomba aquí, vamos a hacer esto. O sea, esa es la mentalidad y como observa el mundo desde la perspectiva nabucodosoriana, no sé cómo decirlo. Desde la visión espiritual profética, los gobiernos son bestias salvajes, así nada más. Bestias salvajes que perderán su dominio y serán destruidas, dice la palabra. ¿Y cómo hay? ¿Usted por qué dice eso? ¿De dónde lo saca? Lea el libro de Jeremías, lea Isaías, lea Miqueas, lea Ezequiel y usted va a ver allí todas las profecías que hay con respecto al juicio de los grandes poderes mundiales. Si lo ha leído, lea su Biblia, está allí. O sea, serán destruidos para dar paso al gran y último y poderoso reino eterno. Entonces, ¿cómo sabemos que es cada reino? Lo digo así rapidito. ¿El león quién es? ¿Qué reino es? Babilonia. ¿Cómo sabemos que es Babilonia? Ahí mismo lo dijo. Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Listo, ya sabemos que es Babilonia. El segundo imperio es el que está representado por el oso. El imperio medo-persa. ¿Cómo sabemos que son los medos y los persas? Porque Daniel lo dice en el capítulo 8. Le toca eso a Oscar. En el capítulo 8 se dice que es medo-persia. Aquí no lo dice. Un poco para que se ubiquen. En el imperio medo-persa, ¿ustedes han leído la historia de Esther? Ajá. ¿Dónde ocurre la historia de Esther? En el contexto del imperio medo-persa, cuando se hizo el primer concurso de belleza que se organizó. Yo digo que era un concurso de belleza, listo, el Miss Universo de la época y lo organizaron para el rey Asuero, que era del imperio medo-persa, quería tener, tú sabes, a la chica más bonita y resulta que era una judía llamada Esther. Nodelis creo que ha dado clase de eso. Bueno, igualmente la historia de Nehemías, la historia de Esdras, ¿dónde ocurre? Bajo el dominio medo-persa. De hecho, fue el Ciro, ¿no?, quien dio el decreto para que los judíos regresaran nuevamente a Jerusalén, a la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo, pero estaban bajo dominio medo-persa. Ay no, Ciro, qué bonito, sí, le dio el permiso y todo esto, y Daniel dice, chéverísimo, pero es una bestia, sigue siendo bestia salvaje, es un imperio que se quiere extender por el mundo, solo que no pudieron extenderse porque los griegos lo pararon allá. Les voy a decir, las guerras médicas, eso se ocurrió allá en Grecia. ¿Usted vieron la película, cómo se llama? 300. Bueno, esa película donde todo era empapeadito, hecho con inteligencia artificial. Bueno, esa película habla de Leónidas y cómo resistieron los griegos a las invasiones de los persas que querían llegar hasta Europa y no pudieron. Los griegos fueron el tapón que colocaron para que los persas no pudiesen llegar hasta allá. Bueno, de en medio de todo eso surgió un joven que vivía en Macedonia, llamado Alejandro de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles el filósofo. Mira, aquí está metido toda la historia para que ustedes vean, está metido todos estos detalles. Él, aquí, según Daniel, es el leopardo. El leopardo es Grecia. 10 años apenas le ocupó a Alejandro Magno conquistar el mundo. Se movió con la velocidad de un leopardo. 10 años, nada más, conquistar el mundo. Entonces, Alejandro de Macedonia fue el que vino posteriormente. Después de Alejandro, el reino se dividió en 4 generales, 4 cabezas, 4 alas. ¿Vieron
¿Dónde están las 4 cabezas y las 4 alas? La división del reino con los 4 generales. Uno de esos generales era de la dinastía de los Ptolomeos. Los Ptolomeos de donde viene Cleopatra, y por ahí viene el asunto. O sea, y por ahí se va pegando, toda la historia está conectada. Y necesitamos saber que eso tiene que ver con nosotros el día de hoy. Algo que ocurrió hace 1500 años, hace 1200 años, tiene que ver conmigo porque todo entra en conexión. Y finalmente, después del leopardo, dijo una bestia indescriptible, pero lo único descriptible es que tenía cuernos, que tenía los dientes de hierro y las garras de bronce. O sea, y que destruye, desmenuza, acaba todo. En ninguna parte del texto bíblico lo dice, pero se cree que es Roma. Aunque algunos dicen Roma y lo que todavía no ha llegado después de Roma. O sea, es como que hay algo que quedó abierto en esta historia de Roma. O sea, como que hay algo que sale de Roma o que surgió a partir del poder romano que puede resurgir nuevamente. Son interpretaciones que hay sobre esto. Entonces, Babilonia, los medopersas, los griegos y los romanos que gobernaron el mundo hasta el año 495, casi 500 años después del nacimiento de Cristo. Aparecieron, hasta ahí fue el imperio romano. Entonces, Daniel destaca especialmente la cuarta bestia. La cuarta bestia tiene alguna diferencia notable con respecto a las otras bestias y él la describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. A él le llamó la atención. Dice, oye, pero esa cuarta bestia no sé qué es, pero la veo más fuerte que todas las demás bestias que estoy viendo. Y aquí entonces es cuando vemos que esta cuarta bestia, no voy a entrar en todos estos detalles porque hay mucho material que se puede sacar, dice en la visión de Daniel que tiene 10 cuernos. El cuerno es un símbolo de poder, o sea, y está asociado con gobierno, dominio, trono, autoridad, algo que gobierna. Entonces, del imperio romano se configurarían 10 gobiernos o 10 entidades de poder. No voy a decir que sea político, no sé si es político, pero es algo que son 10 entidades de poder. Y de esas 10 entidades de poder vendría una chiquita, dice, que no era tan chiquita, era más fuerte, era fuerte. O sea, es como algunos que son chiquitos y son fuertes. Bueno, por ahí levanta la mano. Que tenía una particularidad, tenía ojos, tenía boca y estaba contra Dios, hablaba, dice, blasfemias contra Dios y le hizo la guerra a los santos del Altísimo. O sea, se opuso a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Hoy entendemos que la iglesia, Daniel en ese momento estaba entendiendo que era el pueblo judío. O sea, en el contexto, ser judío y ser la iglesia no es lo mismo. Pero en ese momento entendía que era el pueblo judío. Bueno, lo cierto es que hubo 3 reyes de ese grupo de reyes que se le opusieron y vino y le dio un golpe de estado a los 3. ¿Qué significa eso? Ustedes van a conseguir por cantidad de interpretaciones. Lo que yo le diga a ustedes aquí es pura interpretación nada más. Lo que quiero que se describa fundamentalmente es que hay poderes que surgen. Y ese poder es cada vez más fuerte. Y finalmente ese poder es contrario a la gente de Dios, es contrario a Dios. Que fue Antíoco Epífanes, que si fue Nerón, que si fue Diocleciano, que si fue Hitler, que si fue Napoleón Bonaparte, usted va a conseguir una cantidad de cosas. Para mí simplemente son prototipos de algo más fuerte que no estoy seguro y probablemente está por venir. Lo que llamamos el anticristo. O sea, no lo describe aquí, pero son cosas importantes que sepamos. Ahora, la historia, y aquí finalizo, no termina allí. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? ¿Cuál es la buena noticia? Daniel dice, y le dijeron a Daniel, todo eso que tú estás viendo será acabado.
es la buena noticia. No hay poder humano, no hay poder político, no hay tiranía que permanezca para siempre. Todas caerán, todas caen, todas. Según el libro de Daniel, todo lo que se levante por encima de Dios será destruido, aniquilado, acabado. Cumplirá su propósito por un tiempo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que cuando yo no me alarmo, ay, mira que los chinos están haciendo esto, que los rusos tal cosa, que los gringos quieren ahora Canadá, Groenlandia y Panamá, que el imperialismo, el dominio está en todas partes, sigue estando en el corazón de los gobernantes. O sea, no te dejes deslumbrar por seguir una tendencia de un gobierno, de un imperio, de un poder, de un país. A mí no me deslumbra ninguna nación de la tierra. A mí solamente me deslumbra el reino de Cristo, que es lo único que yo espero y al cual pertenezco. Es lo que tenemos que dejar claro. Ay, no, que tú sabes, la gente dice, no, que el poder del imperio carolingio, no, que los mayas cuando eran imperio, que Tenochtitlan cuando México tal cosa, los incas que gobernaron toda Sudamérica, no, que el imperio de Mauritania y Mali cuando gobernaron África, y empezamos a hablar del Genghis Khan y hablamos del otro, y eso, los reinos vienen y van y los reinos terminan. Todos los reinos desaparecen. No hay gobierno que permanezca en pie ante el Señor. Y esa es la noticia buena que tiene este capítulo, que después de todo esto, dice aquí quien le está hablando a Daniel, después que todo esto pase, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Un reino que no tendrá fin, un reino que ya está aquí. Lo dijo Jesús, el reino está aquí, será consumado, que habrá oposición hacia el final de la historia, que habrá grandes confrontaciones, que surgirán alianzas políticas, confederaciones, acuerdos entre países, van a surgir todas estas cosas. No tengamos temor ante esa situación. Ay, que si vienen por mí, que si van a hacer esto, no se dejen llevar por la espantología, que no es lo mismo que escatología. O sea, espantología, metiendo miedo y espanto. Alégrese, alégrese porque el tiempo de la consumación está cerca. Alégrese por todo eso. Dé las gracias al Señor. Tenga una visión espiritual del mundo. Tenga una visión espiritual de la geopolítica, de lo que acontece, de lo que sucede. Simplemente son bestias salvajes que están pataleando al final de la historia. Eso es lo que son las naciones. Son una gota de agua para Dios. No me deslumbra el poder de ningún Tomahawk, de ningún Patriot, de ningún misil y de ninguna confrontación, de ninguna guerra, llámese como se llame, llámese Trump, llámese Netanyahu, no me deslumbra ninguno de esos porque simplemente quieren poder, dominio, ese es su objetivo, pero no es el reino de mi Cristo a quien pertenece todo, a quien pertenece todo. Daniel estuvo allí. Y entonces se le abrieron más los ojos y él tuvo una visión celestial de lo que estaba aconteciendo. Y dice la palabra de Dios que allí apareció uno sentado como un anciano de días. Esa es la parte más importante de este mensaje, como un anciano de días, que está vinculado con que es Dios, que está allí sentado en su trono. Viene el momento del juicio, se abrieron los libros, dice que los libros fueron abiertos. Todo esto es simbólico, pero no importa, si es literal me encanta. Se abrieron los libros. En el libro capítulo 22 de Apocalipsis está descrito esto que está viendo aquí Daniel. Y dice allí que apareció entonces en su trono como llama de fuego, como fuego ardiente y con ruedas. Bueno, un trono con ruedas, bueno, era algo portátil. Eso me llamó la atención eso. Pero ahí estaba. Con toda su presencia, miles de miles lo servían, millones y millones estaban delante de él. El libro de Apocalipsis habla de millones que están adorando al Cordero de Dios. Y ahí estaba entonces el anciano de días. Y entonces dice Daniel que miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién se atribuye el título mesiánico del Hijo del Hombre? Jesús. O sea, no hay explicación. Jesús dijo, ese soy yo.
el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a Jesús dominio, gloria, reino sobre todos los pueblos, naciones, lenguas, para que lo sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Recibe el reino Jesús completamente. Y ahí estaba, y el cuernito estaba pataleando, el cuerno, aquel personaje diabólico, haciéndole la guerra a los santos. Y dice que los vencía. Ojo, no vayan a creer que ninguna plaga tocará mi morada, no, a veces nos toca. Se dice, los vencía y estaba venciendo hasta que vino el anciano de días y así Lilibé hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y ahora no solamente Jesús, y dice, y ahora los santos, ¿quiénes son los santos? Recibieron el reino, recibimos el reino, y ahí estaba el juez sentado en un dominio que nunca se le quitará, y en un reino que no tendrá fin, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios, es decir, todos los reinos de este mundo, lo obedecerán y le servirán. Ese es el fin de la historia. Así termina la historia. No tengamos temor. Conozcamos la historia, lo que ha pasado. Conozcamos, veamos la perspectiva de lo que Dios viene haciendo y cómo Dios viene tejiendo la historia para que llegue este momento glorioso en que recibamos el reino de parte de quien recibe el reino, que es Jesús, de parte del anciano de días, que es el Dios Padre. Me encanta el final. Me encanta este spoiler. Cuéntenme la película. Vamos a orar. A orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra de esperanza que yo leo aquí en Daniel. Yo leo a Daniel, Señor, y me siento lleno de esperanza. Me siento lleno de gratitud, Señor, ante lo que ha de ser, Señor, y lo que ha de venir. Todos los reinos, dominios y sistemas políticos de este mundo, Señor, pasarán. Y tu reino siempre permanecerá. La historia, Señor, me llena de esperanza ante lo que ha de ser. Que habrá momentos conflictivos, que habrá momentos difíciles, que habrá momentos en que sentimos que se nos persigue, se nos dice, se nos obstaculiza, pero al tener claro hacia dónde va el fin de todo, yo me lleno de fortaleza, Señor, y puedo resistir cualquier embate del enemigo en mi vida, porque el enemigo no tendrá la última palabra. La última palabra la tienes tú, Señor, quien eres Dios eterno. Señor Jesús, tu reino es eterno, no tendrá fin, y a ti adoramos, Señor, a ti adoramos, bendito y adorado por siempre. Amén, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermano.